Bueno, vamos a ir grabando de una vez. ¿Por dónde me quedé con ustedes el día de ayer? Sobre la jurisdicción y la competencia, me parece, ¿no? Bueno, un poco para que conozcan, les voy a enviar a su correo Moodle, les voy a enviar sus notas obtenidas en el proceso, ¿no? Para la socialización, ya las he descargado y revisado, digamos, una y otra vez para ver que nadie me falte. Y bueno, y esos son los promedios que, bueno, digamos, son las notas que le van a salir. El SIUP se encargará de decir cuánto es el promedio, porque yo a veces en Excel a veces se va un punto arriba o un punto abajo, y yo prefiero que vean el promedio en el SIUP, pero las notas que individualizadas, cómo se dan, ¿no? Entonces se las voy a enviar, por favor, a su mensaje interno, así como les mando el link, este, por esa vía. Ya lo hice con un curso el día de ayer y con ustedes lo voy a hacer el día de hoy. Y bueno, el otro curso que me falta ya vemos el viernes, entonces ya. Con eso yo ya subiría mis notas en el SIUC y ya ahí tendríamos, digamos, todas las calificaciones de nuestro primer parcial. ¿Okay? Vamos a avanzar porque ya estamos la mayoría, vamos a avanzar con la materia. El día de ayer habíamos visto el tema de la jurisdicción y competencia, ¿verdad? Nos habíamos quedado ahí, me parece que me faltó hablar de la competencia, ¿no? Si tú te acuerdas si nos quedamos por esta diapositiva. En esta se quedó. En esta me quedé, ya, perfecto. En esta se quedó. Sí, Ok. ya. Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito, porque a mí siempre me gusta como que retomar el tema, hacer una retroalimentación y digamos, avanzar para ubicarnos en qué tema es lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, lo primero que nosotros debemos saber es pues, el tema de la jurisdicción y la competencia en relación a nuestro procedimiento contencioso tributario. Habíamos explicado que la jurisdicción pues no era otra cosa que la decisión de derechos que, digamos, puedan demandar una revisión de índole legal, ¿no? De carácter legal, es decir, de legalidad. Porque, digamos, ese era el objetivo que tenía cumplir esa revisión judicial, que es precisamente que se haya dado en derecho al cumplimiento de las normas y procedimientos que ya los vimos, ¿no? En las primeras dos unidades, los derechos sustantivos y los derechos, digamos, de poder reclamar, de poder peticionar, de poder acceder pues a una controversia con la administración tributaria. ¿Okay? Habíamos explicado que esta jurisdicción tenía una finalidad o un fin, sí, que podía ser especial o secundario, ¿no? Y especial hablábamos del el interés público, hablábamos de las garantías de orden, del orden jurídico, ¿no? De permanecer en el orden jurídico, o sea, de respetar el orden jurídico, porque ese es también el control de legalidad, ¿no?
es estar ajustado a la norma, estar, eh, este, estar ajustado a la norma, estar sujeto al cumplimiento de todas las obligaciones, digamos, que concurren o incurren en nuestras normativas, ¿no? No solamente en el área del derecho tributario, sino también dijimos que podían haber otras de carácter administrativo, ¿verdad? Y bueno, y cualquier otra normativa que quizás también se encuentre en normativas tributarias, como por ejemplo la ley orgánica humanitaria que salió ahora, ¿no? Entonces es distinta del Código Tributario y de las leyes orgánicas de régimen tributario interno, entre otras normas tributarias, ¿no? Que podemos tener, y cualquier otro tipo de normativa. Entonces, pero pueden estar inmersas ahí, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese marco jurídico. Entonces, a ese orden jurídico es al que se refiere cuando hablamos de la jurisdicción, ¿no? Habíamos hablado de los derechos, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad individual, que son las tres pilares fundamentales que tiene el ciudadano, la vida, la libertad y la dignidad, ¿no? Definitivamente, cuando uno estudia derecho, lo primero que le enseñan es que el derecho a la libertad es el derecho más preciado que tiene el ser humano, ¿no? Y sobre todo cuando van a haber sanciones penales, ¿no? Porque ese es el derecho que más se afecta. ¿Sí? El de la vida y el de la dignidad, pues obviamente están protegidos también en los instrumentos internacionales, como el de los derechos humanos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Todo el componente que, digamos, debe de pisar o debe de, digamos, estar parado en él el juez, ¿no? Al momento de tomar en cuenta esta finalidad que tiene la jurisdicción, ¿no? Y por eso es que cuando invocamos dentro de nuestros, bueno, ya no de nuestros únicamente escritos, ¿no? Que presentamos, que el primer documento escrito que presentamos siempre será la demanda, ¿no? Y bueno, en realidad ya estamos pues en un sistema de oralidad, ¿no? Entonces en la oralidad también tenemos que, digamos, presentar o estar siempre vamos, poniendo algún elemento que pueda estar dentro de estos fines de la jurisdicción, ¿no? Bien, para conseguir pues la armonía y la paz social, ¿no? Y eso se refiere justamente a al comportamiento que tiene el ciudadano en la sociedad, ¿no? Definitivamente debe ser armónica y debe ser eh, dentro de la paz social, ¿no? Es decir, vivir en un ambiente de armonía, ¿no? Y eso es lo que busca la justicia a la larga, ¿sí? Es diluir las controversias a fin de que decirle, bueno, a usted le doy esto y esto, este es su derecho, hasta aquí llega, y el de acá tiene que respetarlo, ¿ya? A eso se refiere, ¿sí? Y entonces, lo mismo va a pasar con la administración tributaria, ¿no? La administración tributaria, espérenme un ratito que el audífono está que con el arete está que me martiriza. Ahora sí. Bien. El, entonces, eso es lo que vamos a buscar, ¿verdad? En este procedimiento judicial. Es decir, que si la administración tributaria no tiene razón al momento de haber, digamos, afectado unos derechos del ciudadano, pues entonces simple y llanamente el juez le dará la razón y, y buscará una solución armónica, ¿no? En base a que no se puede reconocer esos derechos que la administración tributaria alega tener, o viceversa, ¿no? Es decir, el ciudadano puede ser que esté equivocado, puede ser que no tenga razón su petición, y será pues este juez el que lo ponga en orden, ¿no? En el orden jurídico, y le diga, no, este derecho usted lo ha malinterpretado, se interpreta de esta forma, y por lo tanto le dará o no la razón en virtud de sus peticiones, ¿no? Pretensiones, que es propiamente, ¿no? Muy bien, habíamos dicho que esta jurisdicción tenía una característica autónoma, exclusiva, independiente, ¿no? Se supone que la justicia es así, es autónoma, exclusiva, independiente.
Habíamos hablado de la autonomía, es decir, que pese a que pertenece a la estructura del Estado, sí goza de autonomía, es decir, es autosuficiente para administrarse, distinto del Estado. No necesita decirle cómo administrarse. Está instituido donde en la ley, en el Código Orgánico de la Función Judicial, ahí está establecido cómo es el mecanismo ese autónomo en donde se va a aplicar, ¿no? Es igual como los gobiernos descentralizados, autónomos descentralizados, ¿no? También tienen una normativa que es el COTAT, el Código Orgánico de Organización Territorial, ¿no? Y entonces ahí también estará establecido cómo se estructuran pues su autonomía, ¿no? Pese a ser también parte del sistema estatal. Muy bien, es exclusiva porque dijimos ningún particular la puede ejercer, o sea, el día de mañana no podemos privatizar la justicia. Y ya en algún momento se habló de eso, ¿no? Se habló del tema de privatizar la justicia. Alguien disparatadamente, ¿no? Dice, bueno, por último, privaticemos la justicia. La administración, sí, o sea, es decir, no propiamente los jueces, sino la administración, es decir, el Consejo de la Judicatura, ¿ya? Que administra todos los bienes que le pertenecen pues, pero bueno, en todo caso, eso no tomó forma, gracias a Dios. Y porque en realidad necesitamos, digamos, que el Estado, a pesar de ser parte procesal, como ya lo habíamos explicado en algún momento, en el siguiente, ¿no? En los elementos de la jurisdicción, cuando hablábamos de lo subjetivo, pues el Estado también es parte, ¿no? de esta función judicial, a pesar de que, como les digo, goza de autonomía, es decir, por eso tiene que estar separado, autónomo, divorciado, tiene que tener objetividad, porque tiene que tener por eso es que el tema de la politización de la justicia, ¿sí? Hoy en día es una corriente bastante fuerte, ¿no? Digamos, la lucha en contra de la politización de la justicia, porque básicamente se dice cómo es posible que se presione de esa manera, ¿no? Que la Contraloría General del Estado, que también es una entidad autónoma dentro de los organismos de control de la estructura del Estado, sí, también intimida a los jueces, ¿no? Los intimida en el momento en el que les dice, usted tiene que pelear por esto, usted tiene que hacer esto, usted tiene que, no se le perdona aquí, allá, y realmente digamos, amedrenta al juez en el momento en que la Contraloría lo supervisa, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, eso se vuelve un poquito desequilibrado también, excesivo, digamos. Pero son las afectaciones que tenemos y es la realidad. Lo que tenemos que hacer es no permitirlo, ¿sí? Y yo creo que eso es importante, que ustedes que están aquí en formación, que son abogados en formación todavía, y que bueno, y pronto van a salir ya a trabajar, ¿no? Hay que pelear por esto, ¿no? Hay que pelear por la independencia, la autonomía de la función judicial, no pensar que son puestos políticos, ¿sí? Sino que son puestos de méritos, eh, verdaderamente de estudios, de carrera, y en definitiva, que verdaderamente garanticen esos fines del Estado, esos fines de la jurisdicción, ¿sí? Que es, pues, obviamente, el tema de conseguir el orden jurídico, sobre todo. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es esto, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede entonces con la administración tributaria? Porque allá es donde tengo que ir, ¿ves? No solamente hablarles de manera general, ¿no? O hacer este comentario, sino que el propósito es que precisamente ayer escuchaba una charla sobre materias de contencioso administrativo, ¿no? Y lo mismo pasa en el tributario. La verdad es que la justicia ahí ha sido bastante lenta, sí, bastante lenta, y muchas veces, y por eso yo les hablaba del tema de la Contraloría, porque a la larga, eh, lo único que le dicen es, bueno, ¿cuánto le ha recuperado el Estado? ¿Cuánto le ha recuperado el Estado? ¿Cuánto le ha recuperado el Estado? Sí, y claro, se pone una posición fiscalista, ¿no? Se dice, bueno, no nos interesa saber si el ciudadano tiene o no tiene razón, queremos saber es cuánto usted ha podido recuperarle al Estado
de los ciudadanos que le deben, ¿ya? Y entonces ahí se pierde la objetividad, porque verdaderamente no debemos buscar, digamos, un resultado de cuánto usted le ha recaudado. Recuerden ustedes que yo soy hija de un juez, ¿no? Siempre se los digo, ¿no? Se los comento. Entonces, y mi padre era justamente de derecho aduanero. Entonces, él siempre decía, ¿no? Que le preguntaba a la Contraloría, ¿cuánto le ha recuperado usted al Estado? Y entonces, digamos, en esa reflexión, ¿no? Ya en mis años de experiencia, al principio no lo entendía, sí, y ahora lo comprendo perfectamente, sí, hacia dónde va, ¿no? Y bueno, y haber tenido también una carrera de casi 15 años dentro del sector público, me ha hecho entender, obviamente, qué es estar de ese lado, ¿no? Qué es estar de ese lado y también del lado del ciudadano, ¿no? Porque tenemos que ser justos, ¿no? Tenemos que ser justos y cuando el ciudadano tiene la razón, pues tiene la razón. ¿Sí? Y cuando al ciudadano se le tiene que devolver dinero, pues se le tiene que devolver el dinero y punto. O sea, ese es el derecho. Y esa es la objetividad a donde debe llegar el juez en el caso de los casos que se judicializan, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo importante que es entonces conocer y saber precisamente cómo se maneja, digamos, todo lo que es la función judicial y obviamente qué características debe tener ese juez tributarista, ¿sí? Ese juez tributarista, porque, bueno, cada juez en su materia especial debe tener, digamos, algunos principios y, digamos, tener una visión clara de qué es lo que se busca, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, como yo les decía, la Contraloría presiona entonces para que sea un juez fiscalista, ¿no? Es decir, no mire más allá, no mire tanto al ciudadano, mire a la administración tributaria y recupere, ¿sí? Y entonces ya no, ya deja de ser objetivo, ¿no? Ya deja de ser objetivo. Entonces la balanza, ¿sí? Siempre pensemos en nuestra balanza, ¿no? Entonces el juez debe ser una persona en la que le pueda dar la razón a uno o a otro, porque esa es la realidad, ese es el marco jurídico. Si hay un ciudadano que puede tener la razón, ¿por qué no la va a tener? ¿Sí? Y hay que dársela, ¿verdad? Bueno, sí ha ocurrido, por supuesto que ha ocurrido, pero fíjense ustedes que con un mal sabor, porque les voy a contar, las experiencias que hemos tenido es que el Estado ha sido un mal defensor. Sí, no hemos tenido servidores, abogados que, digamos, se especialicen o que verdaderamente sean unos buenos litigantes frente a los juicios o a los procesos que se tienen. Entonces, yo he estado en muchas reuniones en donde dice, el Estado siempre pierde. ¿Sí? Porque no tiene buenas defensas, van cambiando, cambian los... Es verdad, el sector público es muy cambiante y los abogados son muy rotativos también, eso es cierto, ¿sí? Pero no debería de ser de esa forma, porque realmente, más bien, parecería que tenemos que aprovecharnos de las circunstancias o de las desventajas, ¿sí? Para poder ganarle al Estado. Y yo creo que el ciudadano no debe tener esa mentalidad. Sí, el ciudadano debe saber cuáles son sus derechos, como los vimos, ¿no? Vimos que tenían todas las herramientas, vimos que realmente el principio este, de simplificación de trámites agilita y realmente transparenta los derechos que tiene el ciudadano de poder acceder a esa relación tributaria, ¿no? Entonces, realmente debemos de cambiar de ese pensamiento, ¿no? Es lo que yo digo, la cultura tributaria, ¿no? Entonces, en esa cultura tributaria, precisamente, es donde debería de mejorarse, ¿sí? Precisamente para que no llegue a la fase judicial. Eso no quiere decir que le limite sus derechos, ¿sí? Y que no lo pueda hacer, sino que más bien lo que permite es que tengamos un sistema tributario mucho más transparente y menos conflictivo, ¿sí? Menos conflictivo. Eso es lo que debe buscar la administración tributaria. Sin embargo, bueno, el legislador muy sabiamente le da este espacio, ¿no? Este espacio de control de legalidad. Y lo que busca es que este juez o estos jueces, este tribunal, digamos, juicioso tributario, que es el que conoce la materia tributaria, pues definitivamente pueda hacer este control de legalidad. Sí, es decir, ver si la administración tributaria realmente cumplió con todos los derechos y con todas las obligaciones que la ley le ha establecido a fin de que, digamos,
todo se haya hecho en el marco de la ley, ¿ya? Y que no haya desventaja para nadie. Muy bien. Habíamos explicado el tema de qué elementos tenía esta jurisdicción y habíamos hablado del subjetivo, que hablaba de las partes del juez, las partes de legitimación activa, legitimación pasiva, ¿verdad? Y terceros, ¿no? Que pueden intervenir en el proceso, que estén interesados, digamos, o que tengan un interés vinculante, ¿no? Digamos, con el proceso, ¿no? Que teníamos un elemento de forma que estaba constituido por el procedimiento, por esos pasos a seguir, por la normativa procesal establecida, y finalmente la material a la que se refiere a la normativa referente al contenido de la jurisdicción, es decir, donde está instrumentado o instituido nuestro sistema judicial, ¿verdad? Que es el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Qué poderes tenía esta jurisdicción o que está investida dentro del juez? Habíamos hablado del poder de decisión, del poder de coerción, del poder de documentación e investigación y del poder de ejecución. ¿Sí? Entonces el de decisión, el de poder dirimir, digamos, la controversia, ¿verdad? Aceptar o negarla. El tema de la coerción, decíamos que este juez podía digamos, remover los obstáculos que se le puedan presentar, digamos, entre las partes en esa contienda, ¿sí? Y es el juez el que, porque el juez es un director de el litigio, ¿no? Habíamos hablado un poder de documentación y de investigación, porque el juez es el que instrumenta verdaderamente ese proceso y que permite y da paso a las pruebas, da paso a los elementos que se documenten o se investiguen. Sí. Y finalmente el poder de ejecución, que era pues el de hacer cumplir la sentencia. ¿Sí? Bien, con este repaso, eh, hablemos entonces de lo que era la naturaleza de la jurisdicción, el objeto y un poco de la historia, ¿no? Que también lo mencioné, digamos, la clase pasada, y pasamos a la competencia. La naturaleza de la jurisdicción, que era improrrogable e indelegable, ¿verdad? Y que sería prorrogable pues hasta que sea legalmente reemplazado, que es lo que dice nuestro Código Orgánico de la Función. El objeto que tenía la jurisdicción contenciosa tributaria era tutelar los derechos de las personas, ¿verdad? Y conocer o resolver sobre los diversos aspectos que estaban relacionados con la materia tributaria o jurídica administrativa, digámoslo así, porque yo les decía que la materia tributaria tiene también aspectos administrativos, de derecho administrativo, y tiene de derecho tributario, es decir, en su materia específica. Y habíamos referido algunos hechos importantes históricos de cómo evolucionó, digamos, esta materia contenciosa tributaria, y que ustedes también lo hicieron en un trabajo, en donde se ve la evolución o se ve la necesidad de implementar este contencioso administrativo, perdón, este contencioso tributario, en donde digamos, da nacimiento a lo que era el Código Fiscal y luego al Código Orgánico Tributario, ¿no? Que finalmente se lo hace en 1992, se da un nuevo modelo, ¿no? De Código Tributario. Muy bien. ¿Qué es la competencia? Entonces, la competencia decíamos que es la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal para ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos. ¿Sí? Es la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un juez o tribunal, ¿sí? Para ejercer sus funciones. ¿Sí? ¿Cuáles funciones? Las funciones que están establecidas, bueno, en nuestro caso en el Código Orgánico de la Función Judicial, ahí va a decir qué es lo que hacen los jueces contenciosos tributarios, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles los aspectos que ellos pueden tomar o ver o referenciar o digamos, tener bajo su potestad, ¿no? Podemos llamar de diversas formas, ¿no? Pero, sin embargo, a eso vamos, ¿no? Bien, ¿qué características tiene esta competencia? Bueno, es la individualización del órgano a quien se asigna la jurisdicción y el señalamiento de potestades y ámbito de acción otorgada por la ley a cada uno de los jueces, ¿no? Trata de establecer los límites de accionar
de cada juez. Es decir, como les decía, ¿no? Si es de la materia tributaria, pues será exclusivamente de materia tributaria, ¿ya? Tributaria aduanera puede ser, ¿no? Porque los tribunales contenciosos tributarios también ven la materia aduanera, ¿no? A pesar de que, como siempre digo, es una materia también más especializada que lo tributario. Entonces, bueno, se la estudia de esa forma, ¿no? Pero esa es la característica, o sea, se individualiza ese órgano si a quien se le asigna esa jurisdicción, siempre jurisdicción en el ámbito más amplio y competencias en el ámbito más reducido. Es decir, ya me dice específicamente sobre qué debo de actuar. Sí, sobre todo ese espacio de jurisdicción, ¿verdad? De acción que tiene la jurisdicción, la competencia también tiene sus acciones, digamos, limitadas, ¿no? Es el accionar del juez. O sea, ningún juez del contencioso tributario va a conocer alguna materia penal o alguna materia especial o alguna materia civil, ¿verdad?, que tenga que ver con otras materias. O sea, simple y llanamente se eh, realizará la competencia que tiene sobre la materia tributaria. La competencia de los tribunales, ¿verdad?, después de conocer las acciones de impugnación, las directas o de otros asuntos, ¿no? ¿Y qué tipo de competencia se tiene? Pues en razón del territorio, de la materia, del grado o excepcional del fuero. Sí, eso también no lo vamos a ahondar porque esto ya se lo ha revisado con su profesor de procesal, digámoslo así, entonces no es que vamos a ahondar en estos aspectos, ¿no? Lo comprendemos perfectamente que estamos hablando sobre la materia tributaria, ¿no? ¿Qué diferencias entonces existirá entre la jurisdicción y la competencia? Pues bueno, para Couture dice que la competencia es un fragmento de la jurisdicción. Yo les decía, la jurisdicción es lo más amplio y la competencia es una parte de la jurisdicción. ¿Sí? Atribuido a un juez. ¿Sí? La relación entre jurisdicción y competencia es la relación que existe entre el todo y la parte. ¿Sí? La jurisdicción es el todo y la competencia es la parte, un fragmento de la jurisdicción. ¿Sí? Así digamos, lo establece Couture. ¿Por qué? Porque siempre nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia? ¿Por qué a veces los abogados hablamos, ¿no?, la jurisdicción y la competencia, la jurisdicción y la competencia, sin, digamos, diferenciarlo, ¿no? Pero como siempre les he dicho y les he hablado sobre el tema de la competencia, sí, digamos, es la que está establecida en la ley, ¿sí? Y solamente podrán ser delegadas aquellas que la ley asimismo lo permita, ¿no? En el COA tenemos el tema de la delegación de competencias o de atribuciones, ¿sí?, o de funciones. Sí lo tenemos. De hecho, también puede existir, digamos, competencias compartidas, ¿sí? Pero no es el caso de la función judicial, ¿no? Por eso es que hay que tomar atención en que estamos hablando exclusivamente, o nos referimos exclusivamente a la eh, figura del juez, que definitivamente no puede delegarlo, como ya lo vimos, ¿no? No puede delegarla, no puede decirle, Daisy Charcopa va a ser la que me reemplace en el juzgado cuando yo no esté, ¿no? Entonces, no es así. Sí, porque existen normas establecidas para eso, ¿no? La competencia, quién tiene la competencia para poder hacer, digamos, este tipo de cosas. No es algo que se pueda delegar como quizás en la función ejecutiva, en donde quizás la máxima autoridad puede decir, voy a delegar a la abogada Vela para que haga seguimiento a este caso, o lo que sea, ¿verdad? Eh, o para que haga los temas de contratación pública, o para que haga los temas de sumarios administrativos, ¿no? Eso se puede delegar. Pero en el caso de la función judicial, sí, que siendo, digamos, administrativamente, en la figura del juez, no se puede hacer. Dejan de haber escuchado últimamente los casos polémicos, ¿no? Cuando yo siempre cito los casos polémicos, ¿no? Me gusta traer los temas de la realidad. Ustedes no sé si han escuchado o han visto que ya la Corte Nacional se ha pronunciado 2 veces en contra del Consejo de la Judicatura, ¿sí? Diciéndole, tome
y ubíquese en sus competencias, porque en las competencias de los jueces usted no se puede meter, ¿sí? Y claro, y fíjense ustedes que es la misma institucionalidad. Daisy, si has escuchado que tú me haces que sí. Aquí te veo. Han escuchado esa noticia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes lo interesante y lo importante que es, ¿no? En virtud de esto, ven, es en virtud de esto, saben cuál es su jurisdicción y su competencia. Entonces, efectivamente, como podemos ver, el juez es una figura importantísima, independiente, ¿sí? Y eso es, por eso es que les decía yo, ¿no? El tema de la politización, tenemos que analizar bien cómo se dan estas cosas, hasta dónde llega, cómo se infiltra, ven, en la justicia, precisamente porque lo que les decía, ¿no? Este temor que el juez tiene, por ejemplo, este temor reverencial, ¿no? Como dice el Código Civil, el temor reverencial que se tiene a la Contraloría en virtud de que hay que ver cómo se le recupera al Estado, ¿sí ven? Entonces cambia la mentalidad, la transparencia de ese juez, la independencia, ¿sí? De ese juez. Entonces eso es lo que no podemos permitir, ¿no? La independencia. ¿Qué constituye esa independencia? ¿Sí? ¿Por qué, sí, los jueces, la presidenta de la Corte Nacional viene y le dice a la presidenta del Consejo de la Judicatura, sí, ¿sabe qué? Te metas en lo suyo, que yo me encargo de lo mío. Es decir, yo me encargo de los jueces. Entonces, es importante hacer esta evaluación, es importante tenerlo claro y es importante leer sobre jurisdicción y competencia para poder ir y sacarle con el papel y decirle, señora, cumpla con la ley, sí, cumpla con lo que se dice, cumpla con los principios que nos hablan y nos dice, yo soy autónomo, yo soy independiente, y usted no tiene aquí nada que venir a decir, ¿sí? Tengo esa libertad como juez. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, esa es la importancia de estudiar, digamos, estos conceptos, ¿sí? Y de tenerlos claros. Y a mí me gusta siempre, digamos, eh, decirlos, esclarecerlos dentro de mi cátedra, precisamente porque, bueno, he tenido el privilegio, digo yo, la vida a mí me dio el privilegio de tener un padre juez de muchos años, de casi 30 años de carrera, y claro, ver ese conflicto, ¿no? Que se tiene precisamente al momento de tomar una decisión. Las decisiones no son fáciles de tomar, ¿ven? No son fáciles de tomar. En la vida uno tiene que saber qué consecuencias van a producirse digamos, en virtud de esas decisiones que se toman. Imagínense la responsabilidad del juez. Pésele en sus manos, ¿sí? Pese esa balanza. Usted coge la balanza, ¿sí? Y pesa, porque si usted la tiene así durante 5 años, créame que le va a pesar, ¿sí? Y entonces, hacia allá es donde tenemos que, digamos, mirar en el momento en el que, porque repetir qué es la jurisdicción, qué es la competencia, eso es lo de menos, chicos, ¿sí? Eso es lo de menos. Realmente es saber cuánto pesa en los hombros, cuánto pesa en la conciencia, ¿sí? Saber que en nuestras manos están los derechos de los ciudadanos, y que tenemos que ser muy objetivos, ¿sí? Muy objetivos. O sea, es decir, cero sentimientos y por eso es que nos tratan de que somos peor que el diablo, ¿ven? Y que no tenemos sentimientos y que congelamos los sentimientos y que no tenemos corazón y todo lo demás, ¿no? Todos esos prejuicios que le ponen al abogado, pero no, es que hay que, digamos, separar las cosas y hay que tener, digamos, una mente, una conciencia, ¿sí? Que definitivamente nos permita no cegarnos, ¿ven? Quitarnos esa venda de los ojos y poder mirar realmente con la debida objetividad y la transparencia que se necesita para poder, digamos, interpretar los derechos que están en nuestras manos. Entonces, fíjense ustedes, hoy nos hemos vestido de jueces. Aquí estamos viéndonos como si tuviésemos que resolver y, como les repito, tomar decisiones no es nada fácil, ¿sí? Quizás es fácil dar un consejo, quizás a algún amigo, ¿no? Alguna cosa, y que en base a ese consejo a lo mejor su amigo tome una decisión, ¿no? Lo mismo le pasa al juez. El juez toma consejos de la doctrina, de la jurisprudencia,
de los casos que se viven, de las experiencias de otros jueces, ¿sí? Y son esos elementos, la sana crítica, ¿ven? La sana crítica. Y entonces toma todos esos elementos precisamente para luego aterrizarlos en una decisión. Entonces, como ustedes pueden ver, en virtud de sus competencias, sin que se exceda, sin que vaya más allá, ¿sí? Porque también ha podido pasar, ¿no? La administración judicial también se puede exceder, ¿sí? Y claro, por eso es que nuestro código de procedimiento dice, la sentencia no puede ir más allá de lo que se ha pedido, ¿no? Si algo no se ha pedido, pues el juez no puede otorgar más allá de lo que no se haya pedido que digamos, se resuelva en una materia de la controversia, ¿ven? Entonces, esos son los límites, ¿ven? Porque a veces me preguntan, bueno, ¿cuál es el límite? Sí, porque el pensamiento puede volar muy alto, ¿sí? Y puede medir más de una consecuencia y puede alcanzar cosas inalcanzables, ¿ven? Pero, ¿qué nos han pedido? ¿Qué es lo que cuál es la materia de la litis? ¿Cuál es realmente la controversia que tenemos, ¿no? Y entonces, ahí es donde ese juez debe de tomar decisiones puntuales, ¿no? Por eso es que es importante, y siempre les digo, que hagan los trabajos que les mando, ¿sí? Porque eso les permite a ustedes realmente hacer que su cerebro tenga una capacidad para poder, digamos, extraer las ideas más importantes, poder identificar como un cirujano, ¿verdad? Extirpar, digamos, qué es verdaderamente el problema de fondo y sobre él qué raíces puedo encontrar. Y entonces se va, digamos, desmembrando el problema y finalmente poder, digamos, tomar una decisión en torno a todo ese tejido que he podido desmembrar. ¿Ven? Entonces no es fácil realmente, como les decía, estar en los zapatos de un juez y obviamente este juez, como les repito, tiene un poder bastante importante, que es justamente la administración de nuestros derechos, ¿no? Hacer que se cumplan, hacer que verdaderamente se ajusten a lo que la ley, la constitución, los tratados internacionales, ¿verdad? Nos otorgan como ciudadanos y obviamente hacer una jurisprudencia. Yo siempre me quejo de la jurisprudencia. Yo digo, me dicen a mí, ay, María Fernanda, hay una jurisprudencia. ¿Qué es jurisprudencia? A mí no me hablen de jurisprudencia, les digo yo a mis compañeros abogados, les digo, no me hables de la jurisprudencia, que en este país cualquier cosa se puede hacer. Sí, y entonces, claro, se distorsiona, ¿no? Se distorsiona y eso hace que la inseguridad jurídica crezca y entonces eh, tener sentencias, buenas sentencias, ¿sí? Bien estudiadas, bien claras y precisas como lo pide la ley, ¿no? No debería de ser un reto imposible para un juez, sino todo lo contrario, porque como les repito, está investido de el poder que le otorga la ley y que en definitiva, pues, sabemos cuáles son los límites de ella y cuál es la materia que tenemos que tratar y cuáles son los aspectos de esa materia que se los conoce por su experticia o por su especialidad. Muy bien. Tenemos la irrenunciabilidad de la competencia, ¿no? Es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos que la tenga atribuida como propia, salvo los casos de delegación o sustitución previstos en la ley. Entonces yo les decía, no, no es que el juez es el que va a decir, ay, yo la voy a dejar a Daisy porque Daisy yo la conozco, así que Daisy encárgate de mi juzgado. No, pues bueno, habrá obviamente una regla que establezca cuándo se hará esa delegación o cuándo se hará esa sustitución, ¿verdad? En el caso de que digamos, tenga que otorgarse la competencia a otro juez o a otro jugador. Bien, la indeterminación de la competencia, ¿no? Se entenderá concedida a quien ordinariamente es competente para conocer los reclamos en primera instancia o en única instancia. Bueno, eso cuando en algún procedimiento, digamos, no se haya establecido la competencia con claridad, pues se deberá estar a quien ordinariamente sea competente, ¿verdad? Digamos, ahí tendríamos que revisar, pero en el caso de nuestra materia no será aplicable porque sabemos perfectamente que
está establecido lo que es el contencioso tributario, ¿no? La competencia tributaria, entonces, dice el Consejo de la Judicatura, establecerá el número de salas o de sedes de espacio territorial en que se ejerce su competencia, las atribuciones, los deberes de los jueces de dichos tribunales, ¿no? Entonces, eso ya está establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, que lo vamos a revisar, va a ser un pequeño taller que ustedes van a hacer, ¿sí? Se los voy a poner ahora, se los cargo, para que lo hagan, ¿no? Bien. Bueno, un poquito para avanzar, porque ya estamos, digamos, con el tiempo, justo vamos a avanzar en la sustanciación del procedimiento contencioso. Bien, bueno, nuestro texto legal, que en esta parte vamos a revisar, pues era el COGEP, ¿no? Tal vez ustedes han de haber leído ya en la reseña histórica, ¿no? Que anteriormente todo lo que pertenecía al procedimiento contencioso tributario estaba establecido en el Código Orgánico Tributario. Sí, y entonces ustedes, al menos quienes hayan podido adquirir, digamos, físicamente ese texto, ustedes verán que todo el capítulo de la sustanciación del procedimiento contencioso tributario pasó a el COGEP, ¿ya? Y está suprimido o está, digamos, eliminado o derogado dentro del Código Orgánico Tributario. Sin embargo, no es que ha cambiado mayormente el tema del procedimiento contencioso tributario, sino que más bien lo que ha hecho es que en esa normativa existían reglas que son generales a todos los procesos, ¿sí? Y habrán reglas especiales para ciertos procesos, y eso fue lo que se hizo, digamos, al momento de compilar en el Código Orgánico General de Procesos, eh, compilar estas figuras, ¿no? Las generales y las especiales. Entonces, si todo proceso comienza con una demanda, pues la demanda tiene exactamente los mismos requisitos. Sí, y de hecho, en el artículo de la demanda dice, bueno, para los casos contenciosos tributarios o para los casos contenciosos administrativos, sí, deberá tomar en cuenta que debe presentarse la resolución. Entonces, muy bien, es un requisito o un elemento adicional quizás de los otros que se puedan realizar de los otros procedimientos, ¿no? ¿Cuáles procedimientos? Fíjense, los 7 procedimientos que establece el COGEP, que los tenemos aquí, ¿sí? El ordinario, el sumario, el voluntario, el ejecutivo, el monitorio, el de ejecución y el concursario, ¿sí? Esos son los procesos que tiene o contiene nuestro Código Orgánico de Procedimientos, de Procesos, ¿no? Entonces, bien, el COGEP entonces regula la actividad procesal en todas las materias con excepción de la constitucional, la electoral y la penal. Eso lo dice expresamente el COGEP. Es decir, esas son materias que no estarán, digamos, dentro de este Código Orgánico General de Procesos. Se encarga de señalar tanto los tipos y clases de procesos como sus procedimientos, ¿no? Es decir, cuáles son los pasos, las actividades de cada uno de estos 7 procesos que acabo de mencionar, de las clases de procesos, ¿no? Pues bueno, nuestro COGEP está ahora fundamentado o sustentado en el sistema oral. Sí, y ayer que conversamos, porque yo siempre digo que la clase es una conversación, aunque parezca un monólogo mío, no, pero es una conversación con ustedes, y, y bueno, y este COGEP pues viene investido de lo que es el sistema oral, ¿no? Y les comentaba sobre cómo era el sistema escrito, sí, y en donde podíamos escribirle al juez 60 páginas, 70 páginas, entonces imagínense, se volvía tedioso, ¿no? Y cada vez que podíamos escribir 60 páginas o 60 páginas nuevamente, sí, dentro del proceso, en más de una etapa o en más de un acto procesal, ese pobre juez tenía 500.000 expedientes, sí, porque definitivamente, imagínense ustedes si cada expediente debe tener como 100 páginas, me parece que es, ¿no? Tienen que foliarse de 100 en 100, me parece. O quizás un poco más, pero imagínense, si solamente yo hago un escrito de 100 páginas, ya tengo un expediente, ¿no? Entonces se vuelve voluminoso.
Y entonces ese juez obviamente no iba a tener nunca cuando terminar de leer 1000 cuerpos, 10.000 cuerpos, o los cuerpos que pueda tener, digamos, en el sistema escrito, ¿no? Entonces eso es la ventaja de la oralidad. Y fíjense ustedes que creo yo que, y lo digo por experiencia, lo digo porque también he estado en tribunales, no específicamente en el contencioso tributario, pero sí he estado en el contencioso tributario, en algún momento cuando era escrito, y era terrible realmente. Este, y bueno, no ha dejado de ser terrible, porque es bastante lento. El administrativo y el contencioso tributario son bastante lentos. Hay bastante eh, trabajo. Y, y entonces, lo que puedo ver ahora con este sistema oral, ¿no? Es esa cara a cara con el juez, ¿no? Antes, los abogados decíamos, ay, ojalá y pudiésemos tener oportunidad de hablar con el juez, ¿no? Antes se podía hablar con el juez, ya no es como ahora que le ponen horario, que le dice tal hora, pide una cita, y si pide una cita tiene que también citar a la otra parte para que también escuche, y todo este tipo de cosas. Antes no era así, uno podía ir a hablar con el juez y de hecho, digamos, aunque les parezca mentira, ¿no? Aunque les parezca mentira y aunque a algunos les parezca hasta corrupción, realmente ir a dialogar con un juez era prácticamente una clase magistral, era ir a escuchar una clase magistral, ¿no? Era una conversación bastante profunda, era una conversación que quizás decirle, mire, tengo este caso, está enmarcado en esta situación, bueno, y digamos se lo podía tratar, ¿no? Tampoco estoy en desacuerdo, sí, porque también así como había personas que podían ir a tratar en un marco elevado, digamos, de educación, o sea, de realmente que el juez pueda escuchar, digamos, verbalmente, porque no es lo mismo, ¿no? Fíjense ustedes que uno de los sentidos más importantes que tiene el ser humano es el poder escuchar. Quien le falta la visión desarrolla su oído y con su oído puede establecer de qué lado viene alguna persona, o algún ruido, el sentido de derecha-izquierda, o sea, lo pueden hacer, ¿no? Es lo maravilloso de los sentidos, de todos los sentidos que podemos usar el ser humano. Entonces la oralidad cobra una importancia para mí espléndida, sí, y más que nada, o sea, no para volvernos unos oradores y ser los mejores oradores, no va por ese camino, va por el camino de ser un profesional que verdaderamente sepa explicar, sí, porque explicar en palabras es una cosa y explicar en la oralidad es otra. ¿Sí? En la oralidad usted tiene, inclusive, puede, digamos, expresar frases repetitivas en algún momento digamos, encajar, ¿no? Y no complicarse de esa manera. Sin embargo, en lo escrito tengo que ver la forma del párrafo, la construcción gramatical, y un montón de reglas ortográficas y gramaticales, ¿verdad? Para que todo se vea y suene bonito o se lea bonito, ¿verdad? Entonces, está bien tener un buen discurso, está muy bien eso, la práctica los va a perfeccionar, eso no le tengan miedo, sí, y por eso es que nosotros le decimos, afloje la lengua, venga a hablar, haga los trabajos orales, sí, precisamente para que usted pueda actuar dentro de esta oralidad. Y fíjense ustedes que en la oralidad tampoco hay mayores dificultades, porque la función judicial y los jueces van estableciendo en las etapas del proceso, le van preguntando, ¿no? Ya lo vamos a ver aquí en el siguiente recuadro que tengo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, como dice aquí la diapositiva, los procesos en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los actos procesales que deban de realizarse por escrito, ¿verdad? Que expresamente lo dice la ley. Pues muy bien, y en las características de este procedimiento oral, pues estaremos dentro de un proceso mediante un sistema de audiencias orales,
¿sí? Es decir, de la presentación ya de las partes frente al juez para poder tener esta comunicación bajo la dirección de un juez. Fíjense ustedes, la dirección de un juez. El juez es un director de ese proceso, es el que dirige, ¿sí? Es el que no puede dejar perder ninguna de las fases o de las actuaciones procesales, ¿verdad? Se observarán los procedimientos y formalidades propias de cada proceso, es decir, si tienes una audiencia, tiene dos audiencias, si tiene si estamos en la parte de la prueba, si estamos en la parte de los alegatos, todos estos aspectos que tocan el procedimiento, ¿verdad? Se observarán en todas sus actividades los principios generales del derecho, los principios procesales recogidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos o en el Código Orgánico de la Función Judicial o COGEP, ¿verdad? O los del COGEP. Entonces, por eso es que les mandé a hacer, digamos, un trabajo sobre precisamente los temas de los principios que intervienen dentro de nuestro procedimiento contencioso tributario, ¿sí? Para que ustedes lo revisen. También hay otros temas, otros aspectos que también quisiera que los revisen de manera general, ¿sí? Como para que vayan dando, en realidad no hay mucho, digamos, mucha materia en torno a este procedimiento contencioso tributario, ¿sí? Sino que vamos a ver, digamos, completo eh, cuáles son los pasos a seguir en estos procedimientos. No, no son procesos muy complejos, quizás como, ¿no? Procesos. Muy bien, ya vimos las clases de procesos, ¿sí? Que son 7 las que establece el COGEP. Tenemos unas diligencias preparatorias que permiten preparar la actividad procesal. Tenemos providencias preventivas que permiten pues asegurar los resultados, ¿no? Medidas precautelatorias, sobre todo. Tenemos que el procedimiento, los procedimientos que estarán encaminados a la sustanciación del procedimiento contencioso tributario puede ser en el proceso ordinario o en proceso sumario, ¿sí? Estos procesos son denominados procesos de conocimiento y los procedimientos de conocimiento sirven para conocer y resolver asuntos de naturaleza contenciosa. ¿Qué características tienen los procedimientos, los procesos de conocimiento? Pues que son orales, instruidos para el conocimiento, sustanciación, resolución y ejecución de asuntos conflictivos, ¿sí? Y asuntos declarativos o constitutivos de condena, requieren la resolución definitiva de un conflicto, cumplen con las actividades de conocimiento, demostración, juzgamiento, dirección, imposición de sus providencias. ¿Sí? Ahí está, digamos, el poder que hablamos de la jurisdicción que tiene el juez, ¿no? Y estos procedimientos cognitivos, pues el juez tiene la jurisdicción a plenitud, ¿sí? Juzga el conflicto entre partes, ¿no? Entre las partes, resuelve y ejecuta lo juzgado aún en lo coactivo, ¿sí? En base, pues, a aprobar y con sujeción a la ley, ¿no? Es decir, tener una etapa probatoria y obviamente sujetado a la ley. Bien, hemos llegado a la hora límite, ya ahorita vi, estamos a 1 minuto. Nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Y con ustedes me veo pues el día de mañana y vamos a ver ya esta diapositiva sobre el aspecto procesal o los procedimientos. Ya entramos a procedimiento ordinario. Estén atentos, por favor, vaya, a su correo Moodle, porque les voy a ir enviando las notas, ¿no? A algunos les llegará pronto, otros un poquito más tarde, pero porque, bueno, creo que este curso no es tan grande, el curso más grande que tenemos Doctora, todos. Dígame, disculpe. Sí, sí. Buen día. María José. Respecto a lo de las notas, lo que pasa es que yo tengo un trabajo que me puso 5, porque está supuestamente atrasado, pero yo lo chequeé ahorita y lo envié 6 días antes. Ah, pero a mí me salió atrasado, porque cuando yo pongo No, a atrasado mí es me porque salió, te no, me sale salió bien, ya. que lo envié 6 Ya, días no antes. seas malita, María José. Mándame un mensaje ahorita para yo revisártelo antes de entregarte tu nota. ¿Ya? Ya listo. Me dices la fecha del trabajo para buscarlo por la fecha. ¿Ya?
Listo, chicos. Muchas gracias, que tengan un lindo día. Pórtense bien, cuídense mucho y vayan a estudiar. Hasta mañana, Gracias. Miss. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Chao, chicos.